Bendiciones, México. Esta madrugada en Manzanillo, Colima, encabezamos un operativo que terminó con la captura de Yajaira Berenice N., alias La China, una de las operadoras más violentas del cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre llevaba meses apareciendo en reportes de inteligencia, ejecuciones, desapariciones y control de puntos de venta en la costa del Pacífico. Eran las 4:36 de la mañana cuando irrumpimos en su rancho, una propiedad rodeada de muros y cámaras ocultas. Dentro encontramos droga lista para distribución, armas de grueso calibre y algo mucho peor. 3 cuerpos enterrados con claros signos de tortura, todos identificados como víctimas de su organización. La China intentó huir entre los sembradíos, pero fue detenida sin un solo disparo. Entre sus pertenencias hallamos fotografías, rutas de embarque y registros de pagos que la conectan directamente con el círculo más cercano del Mencho. Con esta captura, Colima respira un poco más, pero también abre una puerta oscura. Los nombres que aparecieron en sus teléfonos revelan una red que aún sigue operando. Y lo que viene, créanme, no dejará indiferente a nadie. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. La noche del 11 de noviembre de 2025, mientras la lluvia caía sobre la costa de Manzanillo, Colima, se desarrolló uno de los operativos más precisos del año dentro del marco de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado. A las 22:47, unidades conjuntas de la Secretaría de Marina, SEMAR, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la coordinación directa de Omar García Harfuch, irrumpieron en la colonia La Joya 2, Delegación Santiago, con un solo objetivo: capturar a Yajaira Berenice N., alias La China, una de las operadoras más violentas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el Pacífico mexicano. Su nombre llevaba meses. En los informes de inteligencia, La China había ascendido dentro de las células locales del CJNG, no por herencia o parentesco, sino por brutalidad. Era conocida por ordenar ejecuciones, descuartizamientos y desapariciones selectivas en la zona portuaria. Su radio de influencia se extendía desde los edificios de la CROM en el barrio de Santiago hasta los corredores rurales que conectan con Minatitlán y Armería, puntos estratégicos para el trasiego de metanfetamina. Las investigaciones previas habían detectado que Yajaira Berenice controlaba la distribución de droga en los complejos habitacionales del puerto y mantenía un grupo armado de halcones y sicarios menores. Sin embargo, lo que encendió las alarmas fue su presunta implicación en una doble ejecución ocurrida apenas unas horas antes, el mismo día de su captura en la colonia Valle de las Garzas. 2 cuerpos desmembrados fueron hallados dentro de bolsas negras con mensajes firmados por el CJNG División Costa, un sello que hasta ese momento no había aparecido en la zona. A las 23:15, agentes de la Marina desplegados sobre el bulevar costero interceptaron una motocicleta sin placas en la que viajaban 2 personas a exceso de velocidad. Al marcarles el alto, el conductor derrapó y huyó entre los callejones. La mujer que lo acompañaba intentó levantarse, pero fue detenida. En cuestión de segundos, los uniformados confirmaron su identidad. Era La China. Llevaba una mochila negra con 36 dosis de cristal listas para distribución, una bolsa con casi 45 gramos de metanfetamina pura, dinero en efectivo y 2 teléfonos encriptados. El arresto fue rápido, pero la reacción del entorno criminal no se hizo esperar. En menos de media hora, reportes de radio interceptados por la Unidad de Inteligencia Naval confirmaban que grupos armados intentaban reagruparse en la zona del Naranjo para liberar a su jefa. Fue entonces cuando Harfuch, desde el centro de mando en la Ciudad de México, dio la instrucción de avanzar con el siguiente paso del operativo: el cateo simultáneo en una propiedad rural vinculada a la detenida ubicada en el Ejido del Colomo. Eran las 00:20 del 12 de noviembre, cuando el convoy de la Marina y la Fiscalía General del Estado de Colima, FGE, arribó al rancho. Se trataba de una extensión de terreno de casi 1 hectárea, rodeada de muros improvisados y cámaras de seguridad instaladas en los árboles. En la entrada, una bodega metálica oxidada ocultaba el olor a químicos y gasolina. Lo que los agentes encontraron adentro confirmaría la magnitud del hallazgo. En una de las habitaciones del fondo, bajo una lona y cubiertos por costales, localizaron 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición. 2 de ellos presentaban signos de tortura y uno tenía el torso marcado con las iniciales CJNG pintadas con aerosol rojo. En un contenedor cercano
Los peritos hallaron restos óseos calcinados, aparentemente pertenecientes a otras víctimas. Todo el sitio olía a muerte y metanfetamina. En un cuarto contiguo, junto a una cama de lámina, encontraron 15 kilogramos de cristal empaquetados en bolsas al vacío, armas largas, cargadores, radios de frecuencia militar y un cuaderno con nombres, fechas y cantidades. Una de las páginas destacaba por su encabezado Pago Santiago, entregas Raptor China. El nombre Raptor correspondía a Giancarlo N., jefe operativo del CJNG en Manzanillo, actualmente prófugo. El cateo duró hasta las 3 de la madrugada. A esa hora la china ya estaba bajo custodia federal, esposada, vestida con una sudadera gris y una mirada helada. No habló, no pidió abogado, ni pronunció palabra alguna, solo observaba a los agentes mientras estos embalaban las evidencias. Cuando los elementos de la Marina cerraron la bodega y sellaron el lugar, Harf recibió el reporte completo. La operación se consideró un éxito. No solo se había detenido a una de las principales generadoras de violencia del CJNG en la costa del Pacífico, sino que también se habían hallado los restos de al menos 3 víctimas que llevaban semanas reportadas como desaparecidas. Sin embargo, entre los documentos incautados había algo más: fotografías impresas de varios mandos policiales y funcionarios locales de Colima, algunos en reuniones, otros acompañados por personas vinculadas al crimen. Era una lista, una advertencia y quizás una red de protección mucho más profunda que una simple célula criminal. Esa noche el nombre de Yajaira Berenice La China pasaba de ser una ficha de inteligencia a convertirse en una pieza clave para entender cómo el CJNG había extendido sus tentáculos en el puerto más importante del Pacífico mexicano. Y mientras amanecía sobre Manzanillo, Harfuch sabía que lo que había empezado como un operativo táctico se transformaría en cuestión de horas en una investigación federal. La madrugada avanzaba cuando trasladaron a Yajaira Berenice La China al centro de operaciones instalado temporalmente en la base naval de Manzanillo. Eran las 4:18 horas cuando ingresó al área de entrevistas, aún esposada, con el cabello pegado al rostro por la lluvia que había caído durante su detención. La sala estaba fría, silenciosa, iluminada apenas por la luz blanca del sistema de cámaras. Mientras los peritos terminaban de procesar los objetos asegurados en el rancho, la unidad de inteligencia naval comenzó a revisar el contenido de los 2 teléfonos que llevaba consigo la detenida. Desde los primeros minutos quedó claro que la operación había destapado algo más grande de lo que se anticipaba. La estructura que sostenía la violencia en Manzanillo no era improvisada, sino un esquema rígido, ordenado y financiado, donde cada persona tenía una función específica y una cuota que cumplir. A las 5:06 llegó el reporte preliminar del equipo forense digital. Los teléfonos tenían aplicaciones clonadas, cuentas espejo y un sistema de mensajería encriptada que se sincronizaba cada 12 horas con un servidor ubicado según la trazabilidad en Zapotlán, El Grande, Jalisco, territorio controlado por operadores de LRR y el CR, brazo armado de los Chapitos, que también ha tenido roces con el CJTNG. Pero lo más relevante no estaba en el software, estaba en los cuadernos hallados en el rancho, escritos a mano, con letra firme y abreviaturas que solo los miembros de la organización podían descifrar. Uno de los documentos, marcado con la letra S en la esquina superior derecha, detallaba movimientos financieros semanales, pagos por venta de cristal, nómina de halcones, gastos operativos y sobornos destinados a Santiago, Chrome, Barraza y Raptor. Los nombres coincidían con alias ya ubicados en investigaciones previas, pero lo que llamó la atención de Harfu fue una columna escrita en rojo titulada simplemente Protecciones. Bajo esa categoría aparecían iniciales, montos y ubicaciones, agentes municipales, empleados de seguridad privada, un inspector de obras públicas y 2 nombres completos de mandos policíacos con jurisdicción en Manzanillo. No era una lista improvisada, eran pagos calendarizados con notas que indicaban a quién se debía reforzar, a quién se debía advertir y a quién se debía sustituir si generaba problemas. Apenas amaneció, a las 6:33, Harfuch pidió que se trasladaran todos los documentos a la Ciudad de México en un vuelo militar. La prioridad era verificar si alguno de los nombres vinculados a los pagos coincidía con funcionarios registrados en investigaciones previas del CJNG. Paralelamente ordenó mantener a la China incomunicada, dado que varios de los contactos hallados en sus equipos continuaban activos y era probable que intentaran rescatarla o limpiar evidencia a la mujer. Sin embargo, se mantuvo completamente en silencio. No reclamó, no pidió beneficios ni abogados, solo observaba con una mezcla de desafío y calma mientras los agentes documentaban los hallazgos. A las 7:21 llegó el informe más delicado.
En el rancho no solo estaban los cuerpos hallados, sino también registros de ingresos y salidas de víctimas retenidas durante los últimos 60 días. En una hoja marcada como nómina 3, piso 16, aparecían descripciones breves de personas, edades, barrios donde habían sido levantadas y la clasificación que el CIE usaba para seleccionar a sus víctimas: deuda, falta, ruido, enemigo, material. El documento describía un flujo constante de personas que entraban al edificio 16 de la CROM, donde según la investigación la China administraba un centro de retención y ejecución. El patrón era claro: quienes aparecían en la lista casi nunca aparecían después en vida. A las 8:05, Harf convocó una reunión de análisis con la Marina y la FGE. La instrucción fue directa: extender el operativo a todas las zonas mencionadas en los cuadernos, priorizando el edificio 16, el rancho del Colomo y 3 departamentos en el barrio de Santiago que figuraban como puntos de corte, es decir, lugares utilizados para desmembramientos. Se activaron búsquedas simultáneas en varios predios antes de que la estructura criminal pudiera moverse o activar represalias. También ordenó al Ministerio Público del Fuero Federal solicitar órdenes de aprehensión contra los nombres completos encontrados en la lista de protecciones, incluyendo a 2 policías estatales que aparecían con pagos quincenales anotados en tinta verde. Mientras la operación se ampliaba, los peritos encontraron algo más. En un contenedor enterrado en el patio del rancho, debajo de bolsas de cal, hallaron discos duros envueltos en plástico industrial, probablemente resguardados para operaciones futuras. Esos discos contenían fotografías de víctimas, rutas de traslado de metanfetamina hacia Manzanillo, mapas del puerto con accesos marcados y listas de embarcaciones utilizadas para mover droga al norte. Entre las imágenes aparecieron también retratos de mandos criminales, incluidos algunos vinculados directamente con Raptor y el Chacalo, los jefes que operaban en la región con total brutalidad. Todo eso confirmaba que la captura de la China no era un golpe aislado, sino la fractura de un eslabón operativo central dentro de la red del CJ en Colima. A las 9:15, Harfuch recibió el último reporte del equipo de campo. Los puntos señalados en los cuadernos ya estaban rodeados. El operativo, que había comenzado con una simple detención de tránsito, se había convertido en cuestión de horas en una intervención de alto impacto contra uno de los sistemas de violencia más crueles del país. Y mientras Manzanillo comenzaba su día como si nada hubiera pasado, los equipos federales trabajaban con la certeza de que lo encontrado apenas era la primera capa. Lo que venía después: interrogatorios, cateos adicionales, detenciones periféricas y la revelación de los nombres clave detrás de la operación criminal sería determinante para desmantelar una estructura que llevaba años operando en silencio bajo la protección del miedo. A las 10:42 de la mañana, cuando el operativo en Manzanillo ya llevaba más de 10 horas en curso, llegó a manos de Harf el hallazgo que terminaría por cambiar la lectura del caso. Un cuaderno de pasta negra pequeño encontrado en el contenedor enterrado en el rancho de la China no era una simple libreta operativa, era un registro personal, una agenda, donde la detenida anotaba datos, ubicaciones y movimientos que solo alguien encargado del control táctico de una célula del CKNG podía conocer. En esas páginas estaba el verdadero alcance de su poder. El cuaderno mezclaba fechas con clave, alias con nombres reales y descripciones de actividades que, según el análisis preliminar, correspondían a operaciones realizadas en Manzanillo, Santiago, Tapextres, La Floresta, El Colomo y algunos tramos cercanos al puerto industrial. Los analistas detectaron una estructura de trabajo ordenada, casi empresarial, donde cada acción tenía responsables designados, horarios específicos y anotaciones sobre los resultados. Pero lo más relevante era una sección marcada como Pie 16, abreviatura de piso 16, que confirmaba la existencia del centro de operaciones clandestino dentro del edificio de la CROM, donde el CIE realizaba retenciones, interrogatorios y actividades delictivas de alto nivel. En esa sección la China había documentado entradas, salidas, movimientos nocturnos y algo que llamó la atención de inmediato: columnas de nombres que claramente correspondían a víctimas, junto con anotaciones sobre quién ordenó cada caso, quién ejecutó cada traslado y quién se encargaba de administrar el sitio. Sin necesidad de entrar en detalles, el simple hecho de que existiera un registro tan cuidadoso bastó para poner en marcha un operativo federal de alcance mayor. A las 11:15, mientras agentes de Marina y Guardia Nacional procesaban los últimos cuadernos, llegó otro descubrimiento clave.
Uno de los discos duros encontrados en el contenedor contenía mapas del puerto de Manzanillo con rutas señaladas en colores diferentes según el tipo de mercancía ilícita que se movía. Había rutas terrestres marcadas como entrada segura, rutas marítimas con códigos de embarcaciones y accesos laterales al puerto donde se señalaban puntos ciegos en cámaras o turnos con personal vulnerable a sobornos. Ese material de carácter operativo y reciente no solo demostraba el rol de la China dentro del CJNG, sino también la profundidad de la infiltración criminal en la infraestructura portuaria. Mientras tanto, a las 11:57, la Marina confirmó la toma del edificio 16. El inmueble estaba vacío, como si quienes lo ocupaban hubieran escapado minutos antes. Había indicios de actividad suspendida de golpe, artículos personales, herramientas, radios encendidos, fotografías rasgadas y huellas de movimiento reciente. No había un solo documento a la vista, lo cual era consistente con una evacuación de emergencia. Sin embargo, en uno de los departamentos del conjunto habitacional se halló un tablero improvisado de planeación con rutas, horarios y una lista de abastecimientos que coincidía con las notas del cuaderno negro. Era claro que el edificio funcionaba como centro de mando intermedio, muy lejos de ser solo un punto de vigilancia o distribución. A las 12:14 ocurrió lo inevitable. El CJNG reaccionó. En un canal privado utilizado por sus células de la costa, apareció un mensaje corto pero contundente dirigido a la autoridad federal. No mencionaba directamente la detención, pero el contexto era evidente. Buscaba mostrar cohesión ante la caída de una figura operativa, pero lo que en realidad revelaba era la tensión interna del grupo por haber perdido territorio y material sensible. El mensaje fue detectado, documentado y luego eliminado por los propios administradores del canal, pero ya era parte del expediente. Mientras tanto, el análisis forense de los discos duros continuaba en paralelo. A las 12:36 se identificaron registros de transferencias electrónicas provenientes de cuentas asociadas a las relevantes dentro del CJNG, incluyendo contactos con operadores externos en Guadalajara, Tepic y Tijuana. También aparecieron fotografías de reuniones realizadas en una casa de seguridad cercana al puerto, donde podían verse personas no identificadas junto a individuos ya ubicados en investigaciones federales. Cada archivo reforzaba la conclusión de que la célula de Manzanillo operaba como un nodo logístico crucial, no como una facción aislada. A las 13:10, un reporte adicional llegó desde la FG de Colima. Durante el aseguramiento del edificio 16, habían encontrado un maletín con documentos impresos que, aunque escasos, eran reveladores. Entre ellos había capturas de pantalla de conversaciones, copias de identificaciones con datos tachados y listas de vigilancia sobre vecinos considerados hostiles o curiosos. Estas listas dejaban claro que la organización no solo operaba, sino que controlaba y supervisaba cada movimiento en las zonas donde tenía influencia. A las 13:45, Harch ordenó consolidar toda la información en un expediente único para elevarlo a nivel federal. La prioridad era proteger a posibles testigos, integrar órdenes de aprehensión adicionales y reforzar la presencia militar en los puntos señalados. La caída de la China no era un golpe simbólico, afectaba directamente la operación financiera, logística y territorial del CJNG en el Pacífico. A las 14:30, tras más de 12 horas de operativo continuo, el informe final del día quedó asentado. Se había neutralizado a una de las principales operadoras del CJNG en Manzanillo. Se aseguraron drogas, armas, vehículos, dispositivos electrónicos y documentos operativos. Se confirmaron rutas ilícitas dentro y fuera del puerto. Se detectaron posibles infiltraciones en cuerpos locales de seguridad. Se activaron líneas de investigación federal contra mandos medios y superiores operativos. Se identificó a nuevas figuras criminales que operaban bajo el mando de Raptor y el Chácalo. El operativo no cerraba una célula, desnudaba una estructura completa, una maquinaria sostenida por miedo, dinero y control territorial. La captura de la China era apenas el golpe inicial. Lo que venía después sería la verdadera batalla. Expediente en curso, operación ampliada,